Hola, soy Dulce Herrera de Saltillo, Coahuila. La pasada Nochebuena, a las 8 en punto de la noche, el 24 de diciembre, la noche que mi familia entera nunca olvidará. La nieve caía con fuerza fuera de la antigua casa de mis padres en el Club de Golf San Patricio. En el interior, el árbol estaba iluminado, los regalos estaban apilados en lo alto y el olor a canela y pino estaba por todas partes. Mi hija, Romina, de 7 años, y mi hijo, Nicolás, de 5 años, todavía creían en la magia. Todavía creían que sus abuelos eran seres maravillosos. Todos ya estaban allí. Mi sobrina, Bárbara, estaba rompiendo los regalos más grandes, riendo como si fuera su festividad personal. Romina corrió directamente hacia el árbol, con los ojos enormes. Abuela, ¿dónde están los nuestros? Mi madre me miró fijamente y dijo, de forma seca y fría, tus hijos no son lo suficientemente importantes para recibir regalos de Navidad este año. Mi hermana, Constanza, se reclinó con esa pequeña sonrisa burlona y añadió, en serio, ¿por qué gastar dinero en niños sin padre de todos modos? En apenas 2 segundos, los labios de Nicolás empezaron a temblar. Los ojos de Romina se llenaron de lágrimas que se derramaron instantáneamente. Toda la habitación quedó en un silencio sepulcral, como si alguien hubiera silenciado al mundo. Me levanté lentamente, metí la mano en mi bolsillo, saqué mi teléfono y marqué un único número en el altavoz. En el momento en que se conectó la llamada, dije 4 palabras que hicieron que cada adulto en esa habitación se quedara congelado. 4 palabras, eso fue todo lo que hizo falta. Si su propia familia alguna vez ha humillado a sus hijos justo delante de usted en un día festivo, escriba, he pasado por eso, en los comentarios. Los leo todos y cada uno. Y créame, lo que pasó después de esas 4 palabras destruyó todo lo que creían saber sobre mí. Quédese hasta el final, no creerá hasta dónde llegué. La falsa calidez de esa noche en realidad se había estado acumulando durante semanas, desde una llamada telefónica que nunca olvidaré. Conducía hacia casa desde la escuela de Romina en mi vehículo utilitario deportivo destartalado, con los limpiaparabrisas luchando contra la intensa nieve, cuando sonó mi teléfono. El nombre de mi madre parpadeó en la pantalla. Su voz sonó empalagosa, el tipo de voz que solo usa cuando está a punto de soltar algo desagradable. Dulce, cariño, tenemos que hablar sobre la Navidad de este año. Agarré el volante con más fuerza. ¿De acuerdo? Hemos decidido mantener las cosas más simples. Solo compraremos regalos para los nietos que provienen de hogares estables con 2 padres, ya sabes, para evitar chismes en el vecindario. Casi me salgo de la carretera. ¿Hogares estables con 2 padres? Mamá, los estoy criando sola porque su padre murió. ¿Lo sabes? Ella suspiró como si yo fuera la irracional. Exactamente. Los niños ya tienen ese gran fondo fiduciario de él. Rodolfo y yo tenemos ingresos fijos. No podemos mantener las apariencias para todo el mundo. Ese fideicomiso está bloqueado hasta que cumplan 18 años, espeté. Es para la universidad y emergencias médicas, nada más. ¿De verdad estás usando el dinero de mi marido fallecido como excusa para excluir a sus propios hijos? Ella se rió, de forma corta y aguda. Si lo pones de esa manera, entonces tal vez no deberías venir en absoluto. Ahórrales a todos la incomodidad. La línea se cortó. Esa misma noche, Constanza publicó en el chat grupal de la familia. Fotos de regalos bellamente envueltos estaban alineadas en su mesa del comedor, con pequeñas etiquetas doradas con nombres colgando de cintas rojas. El nombre de Bárbara aparecía en al menos 8 cajas. Los nietos de mi tía tenían unos pocos cada uno. Para Romina y Nicolás, no había ni una sola etiqueta. Añadió un pie de foto, no puedo esperar a la mejor Navidad de la historia. Me quedé mirando la pantalla hasta que se volvió borrosa. Escribí y borré 10 respuestas diferentes. Al final, no dije nada. Más tarde, cuando arropé a los niños, Romina me mostró una tarjeta hecha a mano. Había pasado 3 tardes en ella, pegamento con purpurina, barbas de bolas de algodón, todo el conjunto. Mami, ¿todavía podemos ir a casa de la abuela? Quiero darle esto. Dijo el año pasado que amaba mis tarjetas. Nicolás intervino desde su cama, le dibujé un reno al abuelo. Mi corazón se rompió justo ahí. Besé sus frentes y susurré,
por supuesto que iremos, bebés. Me dije a mí misma que simplemente no habría regalos, una pequeña picadura, nada más. Todavía podrían ver a sus primos, comer galletas y sentir la magia por un año más. Estaba equivocada. Muy equivocada. Los días siguientes se arrastraron. Constanza siguió publicando cuentas regresivas. Mi madre envió mensajes de texto sobre qué pasteles estaba horneando y cuántos asientos estaba preparando en la mesa, sin preguntar ni una sola vez si todavía íbamos a ir. El silencio se sentía deliberado. Estuve a punto de cancelar 5 veces, pero cada noche Romina abrazaba esa tarjeta contra su pecho y preguntaba, «¿Todavía vamos a ir, verdad, mami?» Así que cargué el coche con los regalos que había comprado para todos los demás, envueltos en el mismo papel que usó Constanza solo para demostrar que no estaba resentida. Me dije a mí misma que lo hacía por los niños. Mirando hacia atrás, esa decisión fue la cerilla que encendió la mecha. Porque lo que sucedió cuando cruzamos esa puerta en Nochebuena no fue solo falta de regalos. Fue una ejecución pública del valor de mis hijos, entregada con sonrisas y villancicos de Navidad sonando de fondo. Y estaba a punto de mostrarles exactamente cuánto poder tenía realmente su madre, poco importante. Así que allí estaba yo en Nochebuena, conduciendo mi antiguo vehículo utilitario deportivo a través de una tormenta de nieve total hacia la casa de 5 dormitorios en la que mis padres habían vivido desde antes de que yo naciera. La casa estaba situada en un callejón sin salida tranquilo en San Patricio, el tipo de calle donde cada jardín solía ser perfecto. Ahora, la pintura se estaba pelando en largas tiras grises, las canaletas se hundían y el techo tenía parches oscuros donde las tejas se habían volado hace años. Las tuberías se congelaban cada invierno y la caldera traqueteaba como si estuviera a punto de rendirse. Sin embargo, el árbol de Navidad que brillaba a través de la ventana delantera era más alto que cualquiera que les hubiera visto poner, casi tocaba el techo de 4 metros, cubierto de tantas luces que parecía desesperado por ocultar el deterioro. Aparqué en la entrada detrás de la nueva camioneta de lujo alquilada de Constanza. La nieve ya se estaba acumulando en el parabrisas. Romina se aferraba a su tarjeta hecha a mano, Nicolás presionaba su cara contra el cristal, susurrando, «Papá Noel también vino aquí, mami». Entramos y el calor nos golpeó primero, luego el olor a agujas de pino y velas de canela esforzándose demasiado. Mi madre abrió la puerta lo suficiente para dejarnos entrar, le dio a Romina un abrazo de 2 segundos y luego retrocedió como si hubiera completado una tarea. Mi padre apenas levantó la vista del carrito de bebidas, le dio a Nicolás una palmadita rígida en el hongo y volvió directamente a servir tequila. Tania, que había estado viviendo en su sótano durante 8 meses después de su tercer despido, saltó del sofá con una enorme sonrisa falsa. «Oh, Dios mío, miren cuánto han crecido». La dulzura de su voz podría haber decapado pintura. Bárbara ya estaba sentada con las piernas cruzadas frente al árbol, rodeada de cajas envueltas en papel metálico. Romina se acercó saltando. «Abuela, abrimos los nuestros ahora». Mi madre dejó escapar un suspiro largo y teatral, miró alrededor de la habitación como si estuviera buscando aprobación y luego dijo, «Cariño, el abuelo y yo nos estamos haciendo mayores. Nuestra pensión solo llega hasta cierto punto. Decidimos enfocarnos en los nietos que realmente lo necesitan este año». Constanza no perdió el ritmo. Hizo girar su copa de vino y añadió, «Tan suave como el veneno, sí, quiero decir, los niños que no tienen a ambos padres cerca. Nadie puede predecir cómo resultarán. Es mejor invertir donde es seguro». Braulio miró fijamente la alfombra, con los nudillos blancos alrededor de su vaso, sin decir nada. La boca de Nicolás se abrió de par en par. No entendía las palabras, pero las sentía. Su pequeño pecho se sacudió y entonces comenzó el llanto, fuerte, desordenado e imparable. Romina no lloró de inmediato. Simplemente se quedó allí mirando la montaña de regalos que no le pertenecían, con los labios temblando tan fuerte que pensé que se partirían. Una lágrima rodó por su mejilla, luego otra, pero no emitió ningún sonido. Sentí cada par de ojos adultos sobre mí, esperando ver si montaría una escena, si me atrevería a arruinar su noche perfecta. La música de Navidad seguía sonando. El teléfono de alguien empezó a zumbar con notificaciones de Instagram. El fuego crepitaba como si se estuviera riendo. Me arrodillé, tomé a ambos niños en mis brazos y sentí sus pequeños cuerpos temblar contra mí.
Los latidos de mi propio corazón eran tan fuertes que estaba segura de que toda la habitación podía oírlos. Ese fue el momento exacto en que dejé de preocuparme por mantener la paz. Porque en esa sala de estar, rodeados de luces parpadeantes y olor a pan de jengibre, a mis hijos les acababan de decir en voz alta que no importaban. Y decidí en ese mismo momento que algunas líneas, una vez cruzadas, nunca pueden volver a cruzarse. Envolví a ambos niños con fuerza en mis brazos, sintiendo como si todo el planeta hubiera dejado de girar. Luego me puse de pie y saqué mi teléfono justo delante de todos. La habitación seguía congelada. Me desplacé hasta el único contacto que sabía que lo cambiaría todo, pulsé llamar y lo puse en altavoz. Una voz tranquila y profesional respondió de inmediato: Dulce, te escucho. Hablé despacio, asegurándome de que cada palabra aterrizara. A partir del 1 de enero, detenga permanentemente las transferencias mensuales de 285.000 pesos a Diana y Rodolfo Michei, y las transferencias de 183.000 pesos a Constanza Michei. Envíe las cartas de confirmación en un plazo de 48 horas. El rostro de mi madre se quedó sin color tan rápido que pensé que podría desmayarse. ¿Qué transferencias? No tengo idea de qué estás hablando. Giré el teléfono, abrí la aplicación bancaria y sostuve la pantalla para que toda la habitación la viera. Página tras página de historial de transacciones pasaron, 6 años sólidos de pagos salientes. Cada uno estaba etiquetado claramente, todos provenientes directamente del fideicomiso que mi difunto esposo había establecido para los niños, conmigo como única fiduciaria. Constanza saltó del sofá. ¿Estás bromeando, verdad? Pensamos que era asistencia para personas mayores del gobierno. Mantuve mi voz fría como el hielo. No, esa era yo cubriendo su hipoteca, sus impuestos sobre la propiedad y sus facturas médicas cuando el corazón de papá falló. Esa era yo pagando la matrícula de la escuela privada de Bárbara en el Colegio San José para que pudiera quedarse con sus amigos, cada mes, como un reloj. Y ahora, se acabó. Braulio finalmente habló, con la voz tembloriginalmente. Dulce, por favor no hagas esto. Miré a cada uno de ellos, mi madre agarrando el brazo de su silla, mi padre mirando su tequila como si tuviera respuestas, la boca de Constanza abriéndose y cerrándose sin sonido, Tania de repente muy interesada en sus uñas. Los miré a los ojos uno por uno. Acaban de hacer llorar a mis hijos en Nochebuena. Les dijeron en la cara que no importan. Simplemente les estoy devolviendo el favor. El silencio se prolongó tanto que la lista de reproducción de Navidad volvió a la misma canción. Bárbara había dejado de jugar con sus nuevos auriculares, incluso ella parecía asustada. Mi madre recuperó la voz primero, con un susurro delgado. ¿Cuánto? ¿Cuánto nos has estado enviando exactamente? Me desplacé a la página de resumen. Más de 22 millones de pesos en total. 22.850.000 pesos para ser exactos. Todos regalos discrecionales del fideicomiso. La ley dice que puedo detenerlos en cualquier momento y esta noche, elijo detenerme. Mi padre golpeó su vaso con tanta fuerza que el hielo traqueteó. No puedes simplemente cortarnos el suministro. Somos familia. Constanza intervino, con los ojos salvajes. ¿Sabes lo que esto significa? La escuela de Bárbara está pagada hasta mayo. ¿Qué se supone que debo decirles? Sentí que Romina apretaba mi mano con más fuerza. Nicolás había enterrado su cara en mi suéter, pero estaba escuchando cada palabra. Miré a Constanza. Diles lo mismo que les acabas de decir a mis hijos, que algunos niños merecen más que otros. Tania intentó una risa nerviosa. Vamos, chicos. ¿Es Navidad? No vamos a... La interrumpí sin apartar la vista de mis padres. Han estado viviendo en esta casa gracias a mí. ¿Las reparaciones del techo después de la tormenta de hielo hace 3 años? Yo. ¿La nueva caldera el invierno pasado? Yo. Todo eso. Las manos de mi madre empezaron a temblar. Lo perderemos todo. Asentí una vez. Sí, así será. Braulio se levantó lentamente, como si tuviera miedo de moverse demasiado rápido. Dulce, piensa en los niños. En todos los niños. Miré a Romina y Nicolás, luego de nuevo a él. Eso es exactamente lo que estoy haciendo.
Constanza dio un paso hacia mí, con la voz quebrada. ¿Planeaste esto? Viniste aquí esta noche sabiendo que nos quitarías el suelo bajo los pies. Negué con la cabeza. No, vine esperando que me demostraran que estaba equivocada. No lo hicieron. El fuego estalló ruidosamente en el hogar. Afuera, el viento aullaba contra las ventanas, haciendo vibrar los viejos cristales. Mi padre intentó una última vez, más suave, lo sentimos. ¿De acuerdo? No quisimos decir eso. Pero el daño estaba hecho. Las palabras ya estaban allí, flotando en el aire como humo. Me guardé el teléfono. Las cartas llegarán mañana. Feliz Navidad. Salimos de la entrada de mis padres justo antes de la medianoche, con la nieve cubriendo el parabrisas de forma tan espesa que los limpiaparabrisas apenas podían seguir el ritmo. Ambos niños finalmente se durmieron por el puro agotamiento y las lágrimas. El viaje a casa pareció interminable. Mantuve una mano en el volante y la otra en la pequeña espalda de Nicolás a través del asiento del coche, sintiendo que sus pequeños hipos se convertían en una respiración constante. La tarjeta hecha a mano de Romina yacía arrugada en su regazo, con la purpurina manchando el asiento. Cuando finalmente regresamos a nuestra tranquila casa en el otro lado de Saltillo, los llevé adentro uno por uno, los arropé en sus camas y besé sus mejillas húmedas. Solo entonces me permití respirar. Me serví un vaso de agua que no bebí, abrí mi computadora portátil en la isla de la cocina e inicié una llamada de videoconferencia con el licenciado Quintanilla y el gestor principal de carteras del fideicomiso. Era tarde, pero ambos respondieron al primer timbre. Compartí mi pantalla sin saludar. El documento que la llenaba era el acuerdo de hipoteca inversa que mis padres habían firmado 4 años antes, justo después del segundo susto cardíaco de papá. El banco había amenazado con la ejecución hipotecaria porque llevaban 6 meses de retraso. Yo había firmado como garante de una nueva línea de crédito de hipoteca inversa de 18.720.000 pesos para que pudieran quedarse en la casa. El contrato era claro, la renovación anual requería mi firma. Sin ella, el saldo total vencía de inmediato. Hice clic en la página de firmas. Mi nombre estaba solo en el recuadro del garante. No hay renovación este año, dije. Dejen que el banco proceda. El licenciado Quintanilla ni siquiera parpadeó. Entendido. Les notificaremos a primera hora de la mañana. El plazo de 90 días comienza el 1 de enero. Luego abrí un segundo archivo, la hoja de términos de capital de riesgo para el proyecto de condominios Paseo de la Reforma del que todo el mundo en Saltillo había estado hablando durante 18 meses. La firma de Constanza era la subcontratista menor que manejaba los acabados interiores. Mi oficina familiar había comprometido 24.420.000 pesos en capital preferente, el único dinero externo que mantenía todo el proyecto a flote. Resalté mi firma digital en la parte inferior. Retírenlo, con efecto inmediato. Reembolso total, sin penalizaciones. El gestor de carteras escribió durante unos segundos. La transferencia llegará a su cuenta menos nuestra inversión al abrir el mercado. Estarán en mora para la hora del almuerzo. Cerré ambos archivos. La voz del licenciado Quintanilla fue suave. ¿Estás segura? Miré por el pasillo hacia las habitaciones de los niños. Romina se había quitado la manta. Nicolás estaba hecho una bola, aferrado a su reno de peluche. Ellos eligieron estar del lado que lastimó a mis hijos, dije. Yo elijo a mis hijos. La llamada terminó. Me senté en la cocina oscura durante mucho tiempo, escuchando el zumbido de la caldera y el golpeteo de la nieve en las ventanas. Pensé en el día en que firmé esos papeles hace 4 años, mi madre llorando en el estacionamiento del hospital, mi padre demasiado orgulloso para pedir ayuda. Recordé haber enviado el primer cheque esa misma semana, diciéndome a mí misma que era temporal, que la familia ayuda a la familia. Pensé en cada tarjeta de cumpleaños que había enviado con un cheque extra escondido dentro, cada vez que Constanza presumía de su nuevo bolso o del campamento de verano de élite de Bárbara, y simplemente sonreí. Pensé en la forma en que la voz de mi madre se volvió seca esa noche cuando dijo que mis hijos no eran lo suficientemente importantes. Mi teléfono zumbó en la encimera. Un mensaje de texto de un número desconocido: por favor, llámanos. Podemos explicarlo. Lo borré. Otro zumbido:
Papá, esta vez, esto matará a tu madre. Puse el teléfono boca abajo. Un tercero, Constanza, estás destruyendo el futuro de Bárbara por una mala noche. Lo apagué por completo. Caminé hacia la habitación de los niños, me detuve en cada puerta y observé cómo subían y bajaban sus pechos. Romina se había quedado dormida con las lágrimas aún secándose en sus mejillas. El reno de Nicolás estaba tan apretado que su ojo se había salido a medias. Acomodé la manta sobre los hombros de Romina y besé su frente de nuevo. Ella se movió, susurrando sin abrir los ojos: «Todavía nos aman, mami». Me tragué el nudo en la garganta. «Más que a nada en el mundo, bebé». De vuelta en la cocina, vertí ese vaso intacto en el fregadero, abrí el refrigerador y saqué el pequeño pastel de chocolate que había escondido para mañana. Lo comí de pie, dejando que el dulzor cortara la amargura. Afuera, la nieve seguía cayendo, borrando las huellas de los neumáticos, cubriendo el mundo de un blanco limpio. Por dentro, sentí que algo cambiaba y se asentaba. Por primera vez en años, no cargaba con el peso de nadie más. Y nunca más lo haría. La mañana de Navidad, me desperté con 312 mensajes de texto y 68 llamadas perdidas, iluminando mi teléfono como una exhibición de fuegos artificiales que salió mal. El primero fue una nota de voz de 3 minutos de mi madre, con las palabras ahogadas en sollozos. «Me has matado, Dulce. Vamos a perder la casa. Todo lo que hemos construido, desaparecido por una pelea. ¿Cómo puedes dormir sabiendo que el corazón de tu propia madre se está rompiendo?» No escuché hasta el final. Lo borré y pasé al siguiente. Mi padre había enviado una foto de su frasco de pastillas, con la etiqueta borrosa, pero la receta de nitroglicerina lo suficientemente clara. El pie de foto decía: «Tú también quieres a tu padre muerto». Luego vino el bombardeo de Constanza, 27 mensajes seguidos, cada uno más largo que el anterior. El primero era suplicando: «Por favor, piensa en lo que esto le hace a Bárbara. Solo tiene 8 años. No se merece esto». Para el mensaje 10, se volvió feo: «Eres un monstruo. Voy a llamar a la policía. Esto es abuso de ancianos, fraude, como sea que lo llamen cuando estafas a tu propia familia». Mensaje 15, «Si termino en el hospital, es por tu culpa. No puedo soportar este estrés». Reenvié todo el hilo al licenciado Quintanilla con una sola línea: «Documente todo». Mi respuesta fue simple. Adjunté un escaneo de la notificación oficial del banco, la que había llegado a su correo electrónico a las 6:03 de la mañana. El asunto decía: «Aviso final, incumplimiento de hipoteca inversa. 90 días hasta que comiencen los procedimientos de ejecución hipotecaria a partir del 1 de enero». No añadí ningún comentario. Dejé que el papel hablara. Los niños se despertaron antes de que el teléfono hiciera algo más. Romina entró caminando lentamente en la cocina, frotándose los ojos, con Nicolás detrás con su reno todavía metido bajo un brazo. Me miraron como si estuvieran esperando que ocurriera algo malo, como si la noche anterior hubiera sido un sueño del que no estaban seguros de si había terminado. Puse el teléfono boca abajo y saqué las medias que había llenado en secreto, monedas de chocolate, nuevos libros para colorear, un pequeño juego de Lego para Nicolás. Nos sentamos en el suelo de la sala de estar y los abrimos lentamente. Su risa comenzó tentativa y luego aumentó hasta que la casa se sintió cálida de nuevo. Al mediodía, los mensajes habían disminuido hasta convertirse en un goteo. Apagué el timbre por completo y los llevé al parque calle abajo donde la nieve estaba fresca e intacta. Construimos un muñeco de nieve ladeado con una nariz de zanahoria y brazos de palo. Romina lo llamó Frasty el Valiente. Esa tarde, mientras los niños dormían la siesta, mi teléfono zumbó una vez más. Esta vez, fue un correo electrónico del distrito escolar. La firma de Constanza había sido despedida del proyecto Paseo de la Reforma. Ella había sido la gerente de proyecto de la División de Interiores. Sin financiamiento, toda la subcontratación se evaporó, con la terminación efectiva de inmediato. Me la imaginé en su escritorio, el correo electrónico apareciendo durante lo que debería haber sido un almuerzo festivo, la forma en que su rostro se desmoronaría, la forma en que buscaría excusas para su jefe. Efectivamente, 5 minutos después, otra nota de voz. Su voz estaba ronca, el rímel probablemente corriéndose. «Me despidieron por tu culpa.
La Navidad de Bárbara está arruinada y ahora todo su año. ¿Estás feliz ahora? No respondí. Esa noche, mientras calentaba el asado sobrante para la cena, llegó otra notificación. Un amigo mutuo del vecindario envió un mensaje de texto: me enteré de lo de Constanza y Braulio. Duro. Él empacó y se fue alrededor de las 7 de la noche. Se llevó sus palos de golf y la camioneta. No dijo a dónde. Dejé el guante de cocina y me senté a la mesa. Braulio se había estado desmoronando durante meses. Lo había visto en las barbacoas familiares, la forma en que bebía demasiado y se quedaba callado cuando Constanza empezaba a presumir de su última renovación o de las clases de equitación de Bárbara. La deuda de las tarjetas de crédito se había estado acumulando, 956.000 pesos según el último recuento, todo en tarjetas con un interés del 24%. Lo había mencionado una vez de pasada durante la limpieza de Acción de Gracias: no se puede competir con los vecinos para siempre. Ahora, los vecinos estaban en bancarrota y él se había ido. Constanza llamó 3 veces en la hora siguiente. Dejé que fuera al buzón de voz. La cuarta vez, respondí solo para escucharla romperse. ¿Dulce? Su voz era pequeña, despojada del veneno. Él se fue. Empacó una maleta y se fue en el coche. Dijo que ya no podía soportar más las peleas. El estrés por el dinero. Bárbara pregunta a dónde se fue papá. ¿Qué le digo? Cerré los ojos, imaginando la cara de mi sobrina, de la misma edad que Romina, confundida y asustada en una casa de repente vacía. Dile la verdad, dije en voz baja. Que a veces las personas se van cuando las cosas se ponen demasiado difíciles. Ella empezó a llorar, sollozos reales y feos que se convirtieron en jadeos. Todo esto se está desmoronando. Mamá está hablando de vender joyas. Papá no sale de su habitación. ¿Y Tania? La echaron esta mañana. Dijeron que no hay lugar para gorrones cuando están a punto de quedarse sin hogar. Tania, la habitante del sótano con su colección de cursos en línea a medio terminar y novios rotativos. Había estado allí desde julio, contribuyendo exactamente con una carga de ropa a la semana y un comentario interminable sobre las vidas de todos los demás. Recordé la última vez que la había visto, sonriendo burlonamente desde el sofá mientras mis hijos se quedaban con las manos vacías. Ahora estaba de vuelta con el ex número 3, probablemente en un sofá lleno de bultos en una colonia popular al oriente de la ciudad. Constanza siguió hablando, las palabras saliendo atropelladas. Estamos acabados, Dulce. Llegó la carta del banco, certificada. 90 días. Eso es todo. Todos esos años en esa casa. La dejé hablar hasta que su voz se agotó. Cuando finalmente se detuvo, dije: tomaste una decisión anoche. Ahora, vive con ella. Colgué y bloqueé el número. Los niños se despertaron entonces, atraídos por el olor de la cena. Comimos a la mesa, solo nosotros 3, con las velas parpadeando desde la corona de Adviento. Nicolás untó salsa en su reno. Romina dibujó corazones alrededor de nuestros platos. Afuera, la nieve había parado. El mundo estaba en silencio. Por dentro, sentí que el peso se levantaba, pieza por pieza. 3 meses después, una carta escrita a mano con tinta de bolígrafo azul con el papel arrugado y manchado de lágrimas llegó a mi antigua dirección y me fue reenviada. La letra de mi madre temblaba tanto que apenas pude leerla al principio. Escribió que la casa se vendió por 8.550.000 pesos después de los honorarios del agente inmobiliario, muy por debajo de lo que debían. Después de pagar la hipoteca inversa, se quedaron con 244.000 pesos en un cheque de caja. 244.000 pesos para empezar de nuevo a los 67 y 64 años. Habían encontrado un apartamento de un dormitorio en una zona descuidada de la ciudad, el tipo de lugar donde el pasillo huele a grasa vieja y las paredes están agrietadas por los cambios en los cimientos. 4 adultos estaban hacinados dentro, mi madre y mi padre en un sofá cama en la sala de estar, Constanza y Bárbara compartiendo el único dormitorio. La puerta del baño no cerraba del todo. La calefacción solo funcionaba la mitad del tiempo. Constanza había aceptado un trabajo de cajera nocturna en el Walmart de la Avenida Solidaridad, el que tiene las luces parpadeantes y el estacionamiento lleno de baches.
Ahora usaba el chaleco azul, escaneando comestibles hasta las 2 de la mañana, y luego conduciendo a casa en la oscuridad. Bárbara había sido retirada del colegio San José e inscrita en la escuela pública local. Los niños de allí no perdieron el tiempo, habían oído los rumores, tu mamá solía actuar como si fuera rica. Ahora trabaja en Walmart. Bárbara llegaba a casa llorando casi todos los días. La carta de mi madre continuaba durante 4 páginas, por delante y por detrás. Enumeró todo lo que habían perdido, la vitrina de porcelana de su propia madre, la antigua colección de discos de mi padre, el columpio del porche donde se habían sentado todas las tardes de verano. Escribió sobre la vergüenza de que los vecinos vieran el camión de mudanza y sobre el hecho de que mi padre se negara a salir del apartamento algunos días. Cerca del final, la tinta se volvió más oscura, como si estuviera presionando con más fuerza. Estábamos equivocados. Lo sabemos ahora. Dejamos que el orgullo y las comparaciones estúpidas nos cegaran. Lastimamos a Romina y a Nicolás de una manera que ningún abuelo debería hacerlo nunca. Por favor, Dulce, solo una visita. Déjanos verlos una última vez. Déjanos pedirles perdón a la cara. Nunca volveremos a pedir nada. Leí la carta 2 veces en el porche trasero mientras los niños jugaban en el jardín. Luego la escaneé y se la envié por correo electrónico al licenciado Quintanilla con el asunto, conservar para el archivo. No se requiere respuesta. Nunca respondí. Casi un año después, vivíamos en una casa frente al mar en Cancún, Quintana Roo, donde la Navidad nos pertenecía solo a nosotros 3. La casa estaba situada justo en la zona hotelera, con ventanales desde el suelo hasta el techo orientados al mar, de modo que cada puesta de sol pintaba las paredes de rosa y dorado. Un abeto auténtico se alzaba en la gran sala, y su aroma a pino llegaba a través de las puertas abiertas hacia la terraza. Romina, que ahora tenía 8 años, y Nicolás, de casi 7, lo habían decorado ellos mismos, colgando luces, conchas que habíamos recogido en Playa Delfines y discutiendo sobre quién llegaba a poner la estrella hasta que finalmente lo hicieron juntos, subidos al mismo taburete, riendo todo el tiempo. Los regalos se desparramaban por el suelo de madera como un océano colorido, bicicletas con cintas, juegos de arte, un telescopio para observar las estrellas y libros apilados más alto que la cabeza de Nicolás. Usamos pijamas de cuadros a juego, tomamos 100 fotos y comimos rollos de canela directamente de la bandeja mientras el Caribe brillaba afuera. Esa noche, después de que Nicolás se quedara dormido abrazando su nuevo delfín de peluche y Romina se estuviera lavando los dientes, me miró en el espejo y me hizo la única pregunta que todavía hacía sobre el pasado. Mami, ¿vienen el abuelo y la abuela este año? Me arrodillé, limpié la pasta de dientes de su barbilla y la atraje hacia un abrazo. No, bebé. Solo somos nosotros esta Navidad, y cada Navidad. Ella pensó en eso por un segundo y luego asintió. Está bien. Me gusta que seamos solo nosotros. Me dio un beso en la mejilla y se fue saltando a la cama. Me quedé en el pasillo mucho tiempo, escuchando el suave zumbido de la casa, el suave choque de las olas contra el muro de contención y la risa ocasional de Nicolás mientras dormía. Sus sonrisas eran diferentes ahora, totalmente abiertas, sin sombras detrás de los ojos. Sin sobresaltos cuando sonaba el teléfono. Sin miradas nerviosas cuando alguien mencionaba a la familia. Corrían descalzos por la arena, recolectaban dientes de tiburón a puñados y aprendieron a hacer surf de remo antes de que la mayoría de los niños aprendieran a montar en bicicleta. Romina entró en el equipo de natación. Nicolás comenzó el campamento de surf y llegaba a casa todos los días quemado por el sol y sonriendo. Los vi crecer más altos, más ruidosos, más libres, y supe que lo habíamos logrado. Habíamos cambiado las tormentas de nieve por puestas de sol, una casa en ruinas por una casa llena de luz y el silencio por risas que resonaban en el agua. Algunas noches, camino por la playa sola después de que se duermen. La luna ilumina un camino de plata a través del mar y la arena todavía está caliente bajo mis pies. Pienso en la carta, el apartamento, el chaleco azul y las paredes agrietadas. Ya no siento rabia, ni culpa, solo el alivio limpio y agudo de una herida finalmente curada. La sangre no siempre significa familia. A veces solo significa ácido desoxirribonucleico compartido y viejas obligaciones. La verdadera familia es la gente que te elige cada día, que protege tu corazón incluso cuando les cuesta todo. Elegí a mis hijos esa Nochebuena, y ellos me han elegido a mí de vuelta cada día desde entonces.
Si está viendo esto y todavía está cargando con personas que lastiman a sus hijos solo porque comparten su apellido, sepa esto, se le permite alejarse. Se le permite construir una nueva mesa con solo las personas que tratan a sus hijos como los milagros que son. Yo lo hice. Y nunca he dormido mejor, reído más fuerte o amado más intensamente en toda mi vida. Porque el mejor regalo que les di a mis hijos no estaba debajo de ningún árbol. Fue la paz de saber que nunca más tendrán que preguntarse si son lo suficientemente importantes.